desligado y no politizado, ¿cómo entraría en contacto ahí esa visión de, bueno, tengo que darle voz a los nadies, pero, pero bueno, tengo que manejar mi independencia dentro de la creación artística? ¿Cómo lo manejarías? Bueno, ¿ahí me escuchan? Creo que no. ¿Ahí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ya? Listo. Bueno, yo creo que el intento de Rancière, creo que Jacques Todt es una figura principal en el pensamiento de él, justamente porque le muestra que, digamos, hay que romper con la máquina de la explicación, y creo que la obra de él va como en ese sentido, de poder mostrar, ¿sí? De poder mostrar las cosas y de que, bueno, los lectores, sus destinatarios puedan sacar conclusiones de ella. Y creo que como que en ese sentido, como que podría uno pensar en una forma de desligamiento, bueno, como digamos una búsqueda de una redención constante a través de la literatura, y de pronto un forzamiento de las situaciones, de los acontecimientos, y de las escenas. Digamos que justamente el concepto de escena es también importante para él, en cuanto lo que hace una escena es poner o mostrar, visualizar el pensamiento en marcha, el pensamiento en su trabajo, y que una escena, volviendo como al modelo, digamos, al modelo del progreso, en el cual las cosas tienen que ser explicadas. Creo que si hoy en día hay necesidad de tantos especialistas, es justamente por un deseo o una pulsión de explicación, y bueno, como que la escena, justamente en su modo de aparición, lo que puede permitir, y uno podría pensar ahí, digamos, podríamos pensar qué significa hacer una escena, por qué pensar por escenas, por ejemplo, es romper con ese modelo al, digamos, no remitir las cosas a explicaciones, a causas y efectos, sino mostrarlas tal como aparecen. Y bueno, como que veo, al menos con lo que vos preguntás, algo de eso en esa noción. Claro que también se trata de, para pensar un poco el asunto de la tradición marxista, de que justamente cuando hablamos de escena no habría que remitir su explicación a un detrás de escena, ¿sí? Como que la escena se muestra y habría que revelar lo que hay detrás de ella, como un mundo falso de apariencias, y que uno tendría que ir a buscar la verdad en lo que no vemos, sino más bien, digamos, pensar el detrás de escena como un modo de entrelazar o de tejer modos de inteligibilidad, modos de razonamiento y modos de hacer aparecer una y otra vez las cosas de una manera diferente. Sí, es claro también que Rancière equipara la ficción de los discursos estatales o la ficción de cómo nos entendemos y cómo nos nombran los que quieren el poder a través de lo estatal, cómo ellos nombran lo real en contraposición con lo ficcional. Él equipara esos dos discursos, le da un valor igual y pareciera que estuviera volviendo a esa figura que se ve en Los Maestros de la Verdad de ese libro de Marcel Detienne, donde muestra esa figura del sabio que tiene la palabra, que nombra lo divino, pero que también tiene una interpretación de la realidad, de la guerra. Parecería que estaría volviendo, pero esta equiparación de discursos no sería peligrosa, porque reducir lo estatal o esas dos esferas, estatal literario, en una época en que las corporaciones neoliberales y su visión de la vida y cómo entendemos lo bello, lo feliz, ¿no sería mejor realizar una resistencia simbólica a través de la literatura al describir esas formas, esos aparatos y esas condiciones de los nadies, pero desde todas esas prácticas, esos dispositivos neoliberales?
Bueno, creo que su intento también es como poner en jaque la idea de que, digamos, la minusvalía de la ficción, ¿no? Usualmente, como sabemos, la ficción es asociada una y otra vez a cosas que son mentira, a la producción de seres imaginarios, y finalmente como a relatos que no tendrían por qué tener el estatuto de una posibilidad de mundo, ¿sí? Digamos, todos creo yo que hemos escuchado aquella idea de que la literatura es un escape del mundo, y creo que como que el intento de Rancière es justamente poner en jaque eso, al mostrar que como lo que tejemos en cualquier plano es siempre un tejido de palabras, ¿no? Y bueno, como que la voluntad está en si le apostamos a la desigualdad o a la igualdad, ¿no? Si le apostamos por no tomar por idiotas a aquellos a quienes hablan, sean profesores de universidad o, qué sé yo, operarios de un parquet, o si queremos seguir dividiendo las vidas en aquellos que pueden hablar, que tienen justamente el saber y que tendrían que revelarlo a los demás, y otros que son simplemente como sujetos de la producción de un discurso, que no entienden las cosas, que a los que les falta conciencia, ¿no? Hay que concientizar a la gente, cuántas veces hemos escuchado eso, y que, bueno, tal vez la emancipación, tanto intelectual como social, eh, como que orbite por otros caminos, como que digamos, el obrero no busca justamente saber, digamos, qué parte de su jornada laboral corresponde a una plusvalía, sino más bien poder tener acceso a la palabra, o de aquellos que tienen tiempo de aquellos para quienes su tiempo libre no es reparación de fuerzas, sino ocio, ¿no? Creo que esa es la apuesta, y bueno, como toda apuesta o como toda hipótesis, como que como que es justamente llevarla hasta sus últimas consecuencias, a ver qué conclusiones, o a ver qué efectos puede producir eso. Bueno, en una parte de tu ponencia dices algo, bueno, parafraseas a Rancière con una frase que dice como la política o la verdadera política, no sé si esto sea correcto, es la encargada de desplazar los cuerpos de sus lugares originarios o de esos roles a los cuales hemos sido asignados, en contraposición con la literatura que es también un estatus de poder, el que escribe lo tiene. ¿Cómo se vería? Bueno, lo relacionaría también con Deleuze cuando habla de la diagramación estatal, que no es que originariamente haya un estado, sino que hay una diagramación en los cuales se encajan los cuerpos y las subjetividades, y en esa diagramación quedan escapados ciertos lugares, ciertas ideas, y es a los que nos tenemos que replegar, que esas brechas que se escapan a esas diagramaciones de las ciudades, de los cuerpos a través de las fábricas, de las redes sociales, ¿cierto? ¿Cómo vemos esas brechas? Pero ya cuando queremos formar, digámoslo así, un conjunto de personas que logramos como, bueno, cómo nos podemos unir a través de la palabra, en esa medida el autor, pues para vos, no sé, o cómo lo es desde Rancière, ¿qué papel juega ahí? ¿Estarían en el pie de lucha ahí como aportando su diálogo y sus saberes, o solo mostrando la obra del autor es que pues se puede ejercer ese diálogo? Bueno, yo creo que es como una implicación política, y no con ello quiero decir que una implicación política pase por solamente por una manifestación en las calles, sino también por los modos de articular o de pensar el reparto de lo sensible, para decirlo de alguna manera. Como que recuerdo algo que me compartía
compartía un amigo y es como, pues, y creo que Rancière estaría de acuerdo con ello, que declararse intelectual es la estupidez más grande que hay, ¿no? Porque al mismo tiempo es afirmar que hay algunos que tienen la facultad o la capacidad del intelecto, mientras que hay otros que no. Creo que en la medida en que, digamos, podamos desligar como el mundo del pensamiento, del intelecto, como de las acciones, ¿no? Como un mundo separado, como algunos producen justamente obra, algunos son los que piensan el mundo y otros los que lo hacen, como que tal vez eso pueda dar rendimientos a la hora de imaginar las formas en que un autor se puede vincular a la política, sea como sea que la entendamos. Creo que justamente es en la separación de fronteras, ¿no? Que es como el trabajo en su obra, que no hay unos que piensan y otros que hacen, sino que, bueno, como que podemos hacer si justamente eso se diluye. Bueno, muchas gracias, Marlon. Quiero hacerle, pues, darle la palabra a Edwin, eh, hacer como un enlace también en lo que quiero el concepto de resistencia, pero sé que el realismo especulativo, lo que yo sé es que uno de los exponentes centrales se ha mostrado reticente a politizar este movimiento y solo lo ha puesto como, bueno, solo lo vamos a pensar desde el plano desde lo ontológico y sin más allá desde lo estético. Pero bueno, creo que pero a mi modo de ver habría, no sé si vos lo ves así como una contradicción, porque pondría un ejemplo, el mismo Harman hace un análisis de los objetos, pero también de las instituciones. Creo que tiene un análisis de la Compañía de las Indias Holandesas, en el que realiza un análisis del progreso de esta compañía con conceptos biológicos, pero también analiza también las figuras de poder que hay ahí. Y si lo vemos también desde el plano del objeto, de lo ontológico, al mostrar, por ejemplo, que existen las posibilidades de pensar que hay un objeto que es definido más allá de lo físico o desde el sentido común, que hay como un tercer objeto, como él lo nombra, una tercera mesa, en ese juego, bueno, de traer otra vez a colación el nómeno de Kant y de replantear lo del objeto, el acercamiento al objeto. ¿No significa eso también un replanteo desde lo estético, una resistencia frente a lo estético de las formas de belleza, pues, que tenemos actualmente? ¿Sí escuchan? Sí. Bueno, desde lo estético inclusive lo que tengo entendido es que se ha explotado mucho como esta alternativa. En esos términos de darle más posibilidad, ¿cierto?, al tratamiento de los objetos como tal. De pronto cuando ya uno, y lo digo como traído, una apreciación quizás muy traída de los cabellos, pero cuando uno procura hacer como una apreciación, resistencia inclusive en términos políticos, este discurso que aunque pues creo que no es como lo central, pero si llegase uno a apreciarlo de esa manera, yo lo vería como algo peligroso, porque una de las cosas complejas del realismo especulativo, y eso es una tesis que de fondo hay, y es el desplazamiento de lo humano, ¿sí? Y en ese sentido y en ese orden de ideas, ese desplazamiento de lo humano, esa voz de lo humano, creo que es lo que se pone ahí como muy en entredicho. Inclusive cuando usted hablaba del ámbito pues como estético, justamente se busca superar esa concepción tan representativa, ¿sí? La cuestión de la representación por un humano, y se busca pues como darle voz al objeto, pero yo lo veo como una cosa un tanto lesiva con relación a la humanidad, porque lo humano pienso yo pues que es un discurso que lo desplaza. Y adicional a eso,
creo que este señor es de apellido Kerry, tiene tres tomos llamados Horror de la filosofía, donde se plantea muy a tono con este realismo especulativo, aunque este texto de Horror de la filosofía es mucho antes, esperando el siglo XX. El tipo ahí plantea como otra alternativa de pesimismo, en el cual prácticamente el ser humano se ubica desamparado frente al mundo, hay un desamparo total frente al mundo. Entonces yo diría que en términos de resistencia y viéndolo pues tratando de verlo pues como en ojos políticos, yo lo vería como algo lesivo, porque sí me parece pues que es una iniciativa que tiende mucho a desplazar lo humano, y uno se preguntará hasta qué punto eso será como viable. Inclusive, sin irnos muy lejos, con toda esta avanzada que hay con la inteligencia artificial, que eso viene siendo como muy, pues le han hecho como mucha bulla, uno pregunta cómo queda lo humano ahí, y si acaso esta inteligencia artificial no está respondiendo de pronto a esas indagaciones de permitir que el objeto dé más de lo que, ¿sí? Si a lo mejor este tipo de máquinas están tomándose en un lugar que de pronto ahí sí queda como complejo. Entonces, como todo, o sea, igual esta propuesta de realismo especulativo, como cualquier posición filosófica, se tiene que discutir y se tiene que encontrar qué cosas son riesgosas y cuáles no. Y pienso que en términos de una resistencia en términos políticos sí lo veo como muy tenaz por ese lado, la parte de lo humano. Sí, bueno, tu ponencia que hacía un acercamiento a Lovecraft, nombraste ese relato de un color que cayó del cielo, ¿cierto? Pero dentro de los análisis literarios se ha nombrado también esa concepción que se llama terror psicológico cósmico, que ha sido como darle la vuelta a eso que plantea el realismo especulativo, no ya desde esa lógica del objeto que no entendemos, como es el caso en este relato de que un pedazo cae del cielo, un meteorito, y que este objeto va corrompiendo todo lo que tiene alrededor, todos los animales, toda la vegetación, y es como una lógica de terror, pero que Lovecraft lo plantea también. O sea, obviamente dentro del realismo especulativo es acertada, desde mi punto de vista es muy acertada esa interpretación desde, bueno, cómo el objeto se impone al sujeto, ¿cierto? Cómo, bueno, el sujeto moderno positivo que cree que conoce el objeto, todas sus cualidades físicas y químicas, se siente atrapado por algo que él no comprende. Pero otra interpretación desde los análisis pues, literarios dice que es, bueno, como también la psicología del mismo personaje entra a configurar toda esta realidad, y y ya se dice, no, es que, bueno, no existía ese pedazo que cayó del cielo, o no vamos a poder saber si en verdad existía o no. Lovecraft nos dejan la duda, pues no nos lo va a decir si fue cierto o no, si era una invención del personaje, ¿cierto? Pero ¿cómo entraría ahí en juego lo psicológico en contraposición con el realismo especulativo? Bueno, este ensayo de Lovecraft llamado El terror en la literatura, pues él ahí defiende una tesis muy central en la que indica que el miedo a lo desconocido es lo que nos ha marcado pues como humanidad. Inclusive ese ensayo es muy diciente, ya que usted habla de ese aspecto psicológico, porque justamente ese miedo a lo desconocido es lo que Lovecraft consigue explotar lo más que puede. De hecho, yo pensé en este ensayo porque es un ensayo en el cual Lovecraft muestra pues una abrumadora cultura, un conocimiento literario impresionante, y él hace pues como una suerte de revisión de, bueno, todos este tipo de expresiones literarias terroríficas, que es lo que han propuesto, pues habla de Edgar Allan Poe y qué tal, hasta el final el darse pues como su posición. Y el plus de pronto que a Lovecraft se encuentra es que
considero que va un paso más allá de lo psicológico porque lo mete a uno en todo un mundo, ¿sí? En el cual efectivamente se pone pues en jaque la apreciación del ser humano. Inclusive, uno de los aspectos que Harman le destaca a Lovecraft es que pone en jaque, con ese universo pues tan tétrico que plantea, pone en jaque principalmente son las certezas del ser humano. O sea, no es un terror en el que hay sangre, hay cosas viscerales así sueltas sin más. No, hay todo un ámbito que se arma, se monta y en el que se van ¿cómo se dice? Se van devastando las certezas del ser humano. Entonces, cuando usted ve todas ese tipo de anomalías, como ese relato que usted acaba de indicar, eso se va erosionando las certezas del ser humano y el ser humano dice, caramba, es que este mundo no está hecho a la medida de mis certezas. ¿Qué voy a hacer? Sí, ahí queda como el meollo ahí, porque de pronto uno pensaría que el terror psicológico se vuelve como muy intimista, muy de cada cual, y no, yo lo vería como una suerte de erosión psicológica, producto del entorno o el escenario más bien que Lovecraft arma. Sí, Esa sería como exacto. la cosa ahí. Y es como también Lovecraft incorpora lo que es el género policíaco, porque muchos de los personajes de él son con la lógica policíaca, son con la lógica de causa y efecto, de cómo, bueno, hay este pedazo de que cayó del cielo, qué propiedades puede tener. Voy a investigar la mitología o todo el trasfondo que tiene esta estatuilla de Cthulhu, ¿cierto? Muchos de los personajes son así, entonces él como que sigue esa línea desde Edipo, como para averiguar la verdad, pero ya desde algo muy cósmico. Bueno, en esa medida. Otra pregunta que quería ya más filosófica es cómo eran las discusiones que se planteaban con Kant y su noumeno, porque recordemos que Kant lo que hace es una reconfiguración de Descartes y Hume, ¿cierto? Por un lado, pues el empirismo y esa razón, ¿cierto? Ese giro de descubrir, ¿cierto? Indagar acerca de esas concepciones en Descartes, cómo lo planteas vos, como esas discusiones ahí, y qué tan acertado es esa verdad que el realismo especulativo plantea un nuevo giro desde lo ontológico en el acercamiento del objeto. ¿No sería otra vez volver como a Kant? Menuda pregunta. Bueno, creo que hay varias cosas como que considerar. Lo que mira el realismo especulativo es, pues lo digo pues a mi juicio y no sé si uno esté equivocado o no, pero que hace falta como ponerse más en diálogo con los clásicos. O sea, esto que estamos proponiendo nosotros, cómo puede hablar con Platón, con Aristóteles, etcétera. Y en el caso del noúmeno, ya que usted menciona ese concepto, eso hay que cogerlo como muy con delicadeza, porque si bien el realismo especulativo dice, bueno, Kant planteó el noúmeno indicando que las cosas en sí mismas no se alcanzan a conocer y en ese sentido el objeto excedería las capacidades del sujeto, eso está muy bien, pero no se nos puede olvidar y que la parte del noúmeno kantiano tiene una funcionalidad bien importante, sobre todo en la parte ética, ¿sí? Porque ahí sí se toca el obrar humano en sí mismo. Entonces, eso de pronto quizás el realismo especulativo no lo veo, o es una discusión que no toma. Aunque de pronto con la pregunta suya también hay otra cosa que se me ocurre, y es que también uno tendría que preguntarse, bueno, ¿qué tan original es esa propuesta? ¿Sí? Porque pues, que se le voz al objeto, pues en los mismos antecedentes que yo les indicaba de Harman, ya hay posiciones que le dan mucha voz al objeto, Whitehead, Husserl, Heidegger ni se diga. Entonces, uno dirá, bueno, ¿qué tan original es por un lado? Y por lo otro, justamente en el realismo especulativo yo miraba que se hacía una mención de Bergson, pero hay una tesis de Henri Bergson muy disidente, que no sé el realismo especulativo cómo la vería, en la cual Bergson
con respecto a esta concepción de los fenomenólogos, de que toda conciencia es conciencia de algo, de que todo el pensamiento está dirigido a algo. Bergson va a decir, no, toda conciencia es algo, es también una, ¿sí? Entonces, con ese tipo de tesis también creo que falta mirar cómo sería esa discusión ahí. Bueno, muchas gracias, Edwin. Quiero darle la palabra al público si tienen alguna pregunta, duda o conversación pues que quieran entablar con los ponentes. Hola, sí, sí. Entonces, es porque me queda una duda a propósito de tu pregunta y con lo que expusiste, ¿cierto? Esta filosofía de la triple O, ¿cierto? que quiere dejar a un lado el sujeto para que las cosas hablen, ¿sí? Y cuando entonces se introduce en el tema de Lovecraft, entonces, claro, aparece lo que excede, ¿cierto? Lo que sobrepasa, lo que sobrecoge, lo que mueve la certeza, ¿cierto? Lo que derrumba. Pero debe haber algo que derrumbe, ¿cierto? Digámoslo así. Así como plantea Sebastián que si eso era posible confundirlo con el numeno, para la gente numeno son las cosas a las que no tenemos acceso. Yo puedo tener acceso a un fenómeno y describirlo, pero el numeno no lo puedo describir. Entonces se queda como un en sí, pero lo puedo pensar. Puedo pensar la libertad, la belleza, pero no puedo tener una noción física de él. Entonces ahí queda el numeno, ¿cierto? Pero tú dices, claro, pero él responde ¿con qué? Con el bien moral. O sea, la contrapartida es el bien moral. Él dice el cielo infinito y el bien moral, ¿cierto? Pero en este tipo de pensamiento no, porque incluso vos veías que había un riesgo si se lo politizaba por ese asunto de esa desaparición del sujeto. Pero puede que en esa desaparición del sujeto también haya una cierta política, o sea, una política de no confiar en las aprehensiones del sujeto y en todo lo que ponemos en las cosas y en las cualidades que ponemos en las cosas, porque regularmente esas cosas que ponemos en el mundo, digamos, están teñidas de eso que estabas pensando, ya sea el sentido común o que otros llaman ideología o lo que sea. Pero ¿qué pasa con esa persona que, digamos, es tocada por la literatura de Lovecraft? ¿Qué pasa? Que lo asalta el horror. ¿Y a quién asalta? A un sujeto. Entonces, ese sujeto aterrado, que otros han pensado como lo siniestro, por ejemplo. Cuando tenemos la experiencia de lo siniestro, tenemos la experiencia del terror, del miedo, ¿sí? La angustia también, ¿cierto? Entonces sí se puede hablar de un sujeto en esta filosofía, pues, aunque sea para destituirlo, pero es un sujeto que ha sido conmovido, tocado, aterrado, borrado, de cualquier manera. Entonces me pregunto qué pasa con los efectos que produce el objeto terrible o el objeto que me quita la certeza y la conmoción que me produce, pues como para volver un poco a la tragedia griega y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando yo soy asaltado por el objeto que me aterroriza? Sí. Bueno, yo creo que una de las cosas que se pone acá en discusión son los límites que tiene el sujeto para hablar del objeto, ¿sí? Y de lo que se trata es de justamente superar esos límites y claro, se supera, valga la redundancia, con estas experiencias límites, como es el asunto del terror, como es ese tipo de experiencias que ponen en jaque como esa estabilidad pues emocional, llamémosla de alguna manera, y que inclusive, como mencionaba pues yo en la presentación, en Lovecraft cada vez que se sugieren esos escenarios, cada vez que se sugieren esos momentos, el ser humano, ese sujeto, sale de sus cabales, ¿sí?
incluso por pensar en la misma historia del Necronomicon, o sea, eso es una cosa, es un relato muy loco, pues, una cosa muy, ¿cómo decirlo? Sí, muy delirante, pues, que se sale pues como del dominio de ese sujeto sobre sí mismo, que inclusive el mismo concepto de sujeto tiene una sobrecarga también importante ahí, porque bueno, el sujeto es el que se sabe dueño de sí mismo, y acá de lo que se trata es de movilizarlo. Entonces, a ver, yo vería como una virtud en términos de que es un discurso que busca, bueno, y sobre todo cuando este discurso está pues como apoyando una literatura como la de Lovecraft, en términos de que se está pensando la conmoción humana, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros cuando, y que inclusive no tenemos que pensar en un escenario atravesado por este terror cósmico? Uno, por ejemplo, uno podría pensar en la misma violencia colombiana, todos los testimonios que hay, eso excede todas nuestras, pues, nuestras lógicas. Por ejemplo, yo miraba en cierta ocasión una entrevista que se le hacía a un excombatiente de los paramilitares y el tipo confesaba que ellos los obligaban a beber sangre. Eso parece un ritual, incluso un ritual oscurantista, tenaz, y que se les obligaba a eso, y todas las vejaciones que se les cometía quedaban con un choque psicológico muy complejo. Entonces, esa conmoción que permite esta literatura es algo pues que creo yo que se le ve una importante virtud, ya que hablábamos en términos de efectos, ¿sí? Porque una cosa es pensar un ser humano con pensamiento y otra cosa es pensar un ser humano cuando ese pensamiento lo deja sin posibilidades, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Entonces es una virtud importante que se puede generar y destacar acá. Pero yo creo que usted ha sido una apreciación importante, que es que pareciera como que muy difícil desplazar del todo a ese ser humano, a ese sujeto, porque igual se tienen en cuenta esos supuestos. Igual de pronto, como mencionaba ahorita, en este ensayo de Lovecraft sobre el terror en la literatura, él parte de un postulado en el que pone en el centro lo humano, o sea, el miedo en el ser humano ha sido algo pues central y que se ha tratado en la literatura por esto y esto, y yo como Lovecraft pues le añado lo siguiente: armo ya todo un universo y hasta pues ahí manejando como las distancias, o hasta toda una mitología si se quiere, para armar ya todo un universo alrededor de ese temor, pero ese temor humano no se pierde ese referente. Entonces ahí habría que mirar y evaluar también hasta qué punto sí se puede pensar ese tipo de alternativas. Que reitero, pues eso hay que hilarlo muy fino, y de pronto lo que le respondía al compañero, había uno que mirar la propuesta del realismo especulativo, qué tan original es, ¿cierto? Revisar muy bien qué tan original es y sobre todo qué tan, ¿cómo decirlo?, qué tan viable es en términos de un proceso especulativo, valga la claridad, ya que la especulación implica que pensamiento, ¿y quién es el que piensa? Está remitido en lo humano. Entonces es una cosa que no se despacha pues como tan fácilmente. No sé si respondí la pregunta. Hay un término que quiero que los dos hablen desde su punto de vista, ¿cierto? Vos trajiste el término del doppelganger, ¿cierto? ¿Cómo lo ves desde la perspectiva de Rancière? Y creo que en Lovecraft es el doble, ¿cierto? El doppelganger es el doble, ¿cierto? Siempre hay un doble de nosotros mismos que en la literatura de Lovecraft también aparece, ¿cierto? Lo otro terrible, lo otro monstruoso, pero entonces son dos visiones muy distintas del doble, ¿sí? Aparece mucho en la literatura de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Que nos muestre algo sobre ese tema, pero con las distintas perspectivas que eso tiene en uno y otro, ya sea en la teoría de Rancière y en la teoría que estás trayendo acá para nosotros, si has trabajado pues ese tema. Entonces a los dos, ¿cómo? Empieza cualquiera. Hágale pues. Ay, caramba. Bueno, de hecho,
el doble es otro. Pues yo lo estoy pensando en este momento por los mismos supuestos en los que está parado el realismo especulativo, ¿cierto? Y un supuesto muy potente que veíamos acá era el de la fenomenología, ¿cierto? Y en la fenomenología el asunto del otro pues tiene una voz defensora que es Levinas, y es una voz defensora en la que lo humano en absoluto se puede pensar, pero yo creo que el realismo especulativo y Levinas chocan de entrada. Ahora, ya trayéndolo a colación, pues como en el caso de la literatura de Lovecraft, es que en Lovecraft lo que pasa es que el problema con Lovecraft, con el otro, es la amenaza que ese otro supone, no en virtud de su diferencia, sino en virtud del impacto que puede generar. Y ese impacto, como siempre se ve, es terrorífico. Es un impacto en el cual el ser humano puede perderlo todo, pues esa es escondida como la cuestión ahí. Entonces, el asunto del doble, pues en los términos en los que usted lo pone en Lovecraft, me parece a mí que se presenta de una manera ya muy viciada. ¿Por qué? Viene viciado por una perspectiva sumamente amenazadora. No hay ni siquiera, pues, a uno no le da por una posición un tanto que imparcial o una posición neutra, nada. Si emerge una cosa distinta a lo humano, es mala. Sí, nos va a afectar. Ese es el detalle que uno tiene que ver ahí, que ahí el otro ya viene viciado con una carga pues como maléfica. E inclusive, el hecho de que Lovecraft le dé como tanta voz a todas estas prácticas oscurantistas, la brujería y todo ese tipo de elementos pues como tan sórdidos, uno ahí también no sabría como que cómo tomarlo, si lo está tomando como una persona que le hace un guiño a ese tipo de prácticas o como una persona sumamente, pues no, es una cosa que me viene pues ahí traída de los cabellos, sumamente moralista y hasta cristiana, porque toda manifestación no cristiana la pone como lo peor de lo peor. Sí, entonces ese es el detalle que uno tiene que ver, que en Lovecraft infortunadamente el doble ya viene muy viciado y eso no permite que usted se acerque al otro de manera amable o por lo menos de una forma más, sí, más imparcial, pues no tan situada en otro extremo. Y bueno, esa sería como la cosa. Sí. Bueno, yo no sé si pueda responder exactamente la pregunta, pero como que me surgen un par de asociaciones y vamos a ver cómo sale el malabar. Bueno, la primera, las dos desde el psicoanálisis en especial. La primera de ellas, lo que ustedes ahorita conversaban acerca de, podríamos decirlo en estos términos, pensar sin sujeto. Existe la obra de un uruguayo, Marcelo Persia, en 2 tomos, que se llama Sujeto Fabulado, son apuntes, y lo que Persia intenta justamente pensar ahí, desde por supuesto su universo o su, no digamos campo, pero sí su saber disciplinar, es, digamos, qué efectos puede producir pensar o cómo podemos hacer para pensar sin un sujeto, ¿no? Usualmente asociamos que pues, el sujeto sufre angustia, sufre depresión, alegría, felicidad y como que el giro que él intenta hacer ahí es pensar qué pasa si como que cambiamos un poco los términos y decimos que, qué sé yo, la angustia habla, la depresión habla, la alegría se manifiesta. Y bueno, es una simple asociación que me venía a la mente con lo que ustedes conversaban. Bueno, con respecto a la figura del doppelganger, no sé si puede acá como cogerle la comba al palo, pero hay un psicoanalista británico, Adam Phillips, y bueno, algunos de acá ya me han escuchado hablar sobre esto. Él teoriza una cosa que todos sabemos, pero que nunca se nos había ocurrido teorizar. Y él dice, uno en su vida tiene 2 cosas, las vidas vividas y las vidas no vividas, ¿sí? Digamos, las vidas vividas es, bueno, fui a la universidad, no fui, trabajé en esto, en aquello, hice esta lección, esta otra, me casé, no me casé, me divorcié, compré una casa, etcétera, etcétera, ¿sí? Y las vidas no vividas se refiere justamente a aquellas vidas que por haber tomado esas decisiones no pudimos vivir, ¿sí? Y Phillips acá lo que viene a decir es que como que la supervivencia psíquica de un individuo depende en gran parte gracias a la relación que tiene con sus vidas no vividas, ¿sí?
si digamos esa relación está marcada por una nostalgia o un odio a uno mismo, por supuesto, por aquellas cosas que no hizo. Yo creo que podríamos pensar como que en esta conjunción de vidas vividas y vidas no vividas, como una figura justamente de un otro de uno mismo que camina al lado de uno, ¿no? Y que para efectos políticos, no sé si sea un poco atrevida la extrapolación, tal vez, digamos, a escala social haya algo de eso en juego, ¿no? De qué sociedades, qué tipos de comunidad, qué tipos de vínculos para construir lo común, digamos, cómo se relaciona esas construcciones que hacemos, cómo se las ven con aquellas elecciones que dejamos de hacer, ¿sí? Ahorita Sebastián preguntaba algo acerca de bueno, como que la apuesta política, como que la apuesta política de Rancière, a lo que yo le respondí algo así como que se trata siempre de tomar partido por una posición y de ver qué consecuencias conlleva eso. Creo que también en el plano político se trata de como que pensar las formas de comunidad vividas, ¿sí? Y también aquellas no vividas, aquellas apuestas no hechas, intentar justamente ahí en ese juego como bueno, ver eso que nos puede decir para lo que hacemos continuamente. Bueno, tenía algo más en mente, pero se me escapó. Bueno, agradecemos mucho su asistencia a este panel de conversación entre Edwin y Marlon. Les agradecemos mucho a los dos por venir al foro y tomarse el tiempo de elaborar sus ponencias. Los invitamos entonces a que continúen entonces con el concierto del Grupo Unibran. Muchas gracias. Gracias.